Hay que hablar de Logen, señores. Así que dejadme en los comentarios quién va a tirar y sobre todo, dejadme en los comentarios quién va a esquipear. El vídeo con más comentarios de todo el canal. Compártele este vídeo a tu pana, el que va a esquipear a Logen, porque en este vídeo os voy a explicar qué es lo que hace Logen de verdad. Hay equipos raros que resultan literalmente mejores que su supuesto equipo para el que está construido, porque sí es buen motivo esquipearlo, pero también para los que no vayan a esquipearlo, dónde se puede jugar, dónde está su potencial, qué nivel de poder real tiene actualmente, por si pudiera merecer la pena. Y sobre todo también hablaremos de la decisión de que pasó de ser un promocional a ser un permanente, y esto ha cambiado del todo la forma de ver este personaje, porque no es lo mismo un personaje que no solo puedes seleccionar gratis una vez al año y elegir sus constelaciones en el selector de constelaciones, y que puedes conseguir a veces sin querer perdiendo un 50-50 y que no te cuesta deseos promocionales. Esto es muy importante. A un personaje que se vuelve promocional te cuesta deseos morados, que a día de hoy es el recurso más escaso del juego, y cada año que pasa es más escaso a unos niveles que va a valer más que el Bitcoin los deseos de Genshin, literalmente. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett o de Logen, porque la de Logen es bien bonita, de hecho es de lo más bonito que tiene el personaje. Dejar un buen comentario para el algoritmo y recordar que tenéis 2 bendiciones gratis todos los días por apoyar el canal de forma free to play, que lo que más cuenta es suscribirse con campanita y dejar los puntos del hype los que estáis desde el móvil. Los que están desde PC no pueden, así que váyanse al móvil a ver y dejar los puntos del hype y luego volvéis al PC, y que aprovechen si están comiendo. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Gracias a los editores que cada día lo hacen mejor, y creo que Gallo para el algoritmo. Y ahora sí, me disculpo porque tanto vídeo, tanto stream y tanta reunión, aparte de crear contenido, estoy todo el día hablando y últimamente me salen muchos gallos. Igual me estoy fastidiando la voz, así que igual alguno me dirá: señor de la pantalla, no reviente su voz. Pues en eso estoy. Mi siguiente paso es hacer algo para que la voz pueda seguir utilizándose perfectamente durante muchos años. Y vamos con Logen. Pues bien, resumen de Logen antes de que salga, y bueno, le quedarán menos de 5 días, 4 a Logen. Es un carry crío, es un hiper carry, vamos a hacer así, crío. Este hiper carry crío golpea demasiado crío, con lo cual él no va a derretir. Él se puede jugar tanto en permafrost, solo que no gana algunos de los buffos que sus pasivas ayudan a tirar, la elemental especial y demás, y el carga especial creo que tiene también y todo eso. Y se puede jugar, por supuesto, que es su equipo real en derretidos, que de hecho en derretidos hay varias variantes de derretidos, con prune, con Kazuha, con doble crío, pero hay una variante con Mona bastante interesante, que aunque Mona buff el vaporizado y no el derretido, el daño va a ser bastante alto por el resto de buffos que puede dar Mona, además de aplicar el nuevo set, y Nicole poder llevar con nobleza, y Durin sub DPS haciendo daño porque derrite con el set de 20 de probabilidad, 43 de ataque porcentual y mucho texto, ¿no? Entonces, a partir de aquí todo normal, más o menos la gente se lo espera. Logen puede ser o de derretidos con Durin Nicole, o de permafrost con Scoffy Furina repitiendo el equipo de Skirk. ¿Cuál es el nivel de poder actual de Logen, o si merece o no merece la pena sacarlo? Pues la realidad es que ya os he dicho que no merece la pena. A quien le guste que lo saque y lo lleve al cielo, pero como personaje del permanente era el mejor equipo free to play junto con Tignari a nivel de Logen totalmente gratis, Xiangling que puedes sacar incluso con dupes entre el abismo, eventos, la tienda y demás, Bennett, porque obviamente no hablamos de Durin y de Nicole, hablamos de Xiangling y de Bennett. Y de último personaje se podría contar alguna Mona salvaje que saliera por ahí, o algunos otros personajes que incluyen consonancias o sinergias con el equipo, y los permafrost normales. Pero bueno, a nivel free to play, si era el permanente, era uno de los mejores equipos full free to play de una persona que empiece a jugar y lleve 2 semanas jugando, al igual que un buen equipo de Tignari con Cookie, Aino y algún personaje más que también son gratis. ¿Qué es a nivel promocional? A día de hoy Logen es bastante peor que Barca. No solo es bastante peor que Barca, que ya sabéis cómo salió y que hay power creep constante. Uno dirá, bueno, pero es peor que Barca, pero entonces es mejor que otros carries antiguos. Sí, es raro, pero sí. Es mejor que otros carries antiguos. ¿Es mejor o peor que Grizzly? Pues en sus nichos ahora es, aunque os resulte divertido y muy curioso, mejor que Grizzly, porque a Grizzly lo han mini reworkeado y bufado, pero para enfocarlo en equipos de Stellar Conduct, con Sandrone y toda la cuestión. El tema de Logen es, que es muy importante hablar de ello, y ahora entro un poco con la build para quien quiera saber una pre-build y las armas, que Logen a día de hoy
tiene sus dos techos ahí, pero como promocional es extremadamente malo. Es decir, para sacar a Logen es mejor jugar un permafrost full de personajes que ni siquiera sean 5 estrellas. Para jugar un derretidos a día de hoy, siendo un derretidos con un personaje promocional, hay como 15 o 16 equipos por encima del equipo, o sea, del team de Logen. Logen no se va a sentir como Barca, que cuando salió Barca se sintió muy flojo, se va a sentir mucho peor que Barca. O sea, la gente en general, aunque juegue a Nicole C2 y Durin C2 y cosas raras, va a sentir que realmente meter a Logen es como meter a Mona Carry con Prun o meter a Mona Carry con Kazuha junto a Nicole y a Logen. Perdón, Nicole y Durin. Entonces, la realidad es que es el primer punto. No es muy recomendable sacarlo porque está entre medias y la decisión está de volverlo promocional, ya que gustó a mucha gente por su ult y su diseño y demás. No ha habido buffos en la beta, ni mucho menos. Es básicamente, es una decisión monetaria. Es, iba a ser del permanente, pero le gusta a mucha gente. ¡Nah! Volvamos lo promocional para que todo el que le guste, pues se gaste dinero por él. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado. Con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback, y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Y aquí viene el otro problema. Habrá mucha gente que diga, bueno, Phil, igual Logen no ha salido su equipo. Nos pensamos que va con Durin y con Nicole y bueno, hay algunos cálculos y algunas cosas que dicen que igual no está nada mal con Scoffy, Furina y Mona, ¿no? Porque Mona activa el set y la consonancia y recibe un buff un poquito más alto que Scoffy. O sea, que Scoffy que Skirk, porque Skirk se puede jugar con Mona, pero Mona hay muchas cosas que como no es de la Aquelarre no puede activar en el equipo de Permafrost de Skirk, Furina, Scoffy, pero Logen Mona sí. Y puede activar el set este de 40 años elemental al Hidro para Furina y al Crío para Logen. Y pues la realidad es que si hablamos del futuro, no tiene un buen futuro. ¿Por qué? Porque alguno puede decir, bueno, pero Logen puede en SNES Naya, como es la nación crío, tener un soporte crío y que sean buenísimos los críos. No, porque Sandrone es crío y es el personaje de Stellar Conduct. Entonces va a estar Sandrone para Stellar Conduct, va a estar seguramente algún Dendro para la Herboescarcha en caso de ser la escarcha estelar o como lo quieran llamar, y para el torbellino crío dudo mucho que sea Logen. Es más, os diría que por cómo funcionan las mecánicas, Barca Prun y un doble crío es muy posible que funcione extremadamente mejor que cualquier equipo de Logen a nivel de multiplicadores, de daños base, de cálculos y de todo lo que conocemos en Genshin 6 años atrás. Esto puede cambiar porque igual sale un soporte que dice si el DPS es crío y no anemo, le da un 25.000% de daño extra, porque sabéis que a veces pasan estas cosas y ya está, las teorías se van por ahí a la basura. Entonces, ¿Logen realmente aporta algo? Si te gusta, sí, pero a día de hoy Logen es el equivalente prácticamente a Yoimiya cuando salió, que aunque dijeron en su momento, no, es unitaria, te hace buen daño, todo el mundo supo en qué posición acabó Yoimiya. Y ahora, ¿qué sets, qué armas puede llevar? Es muy fácil. Va con el set del Aquelarre DPS 20 de probabilidad con 23 de ataque porcentual. Su arma es su mejor arma y es difícil que, como es un personaje promocional, pues que la puedas conseguir de alguna otra manera y en el futuro cuando reúne Logen, reunirá con su arma. Y es una lanza que da stats del halcón de Jade, que está por aquí, que es el arma de la lanza esta de Xiao. Pero luego la pasiva es un mucho texto. O sea, mirad este texto. Es un mucho texto que no tiene sentido solo para decir que le da 40% de daño infligido adicional a Logen. Y aquí un inciso con su arma. Su arma es muy buena. Es muy buena. Que alguno dirá, bueno, Phil, Logen va a derretir y tal. A ver, no, quien va a derretir va a ser Durin. Logen solo aplica, con lo cual, de hecho, el daño de Logen no es multiplicativo. No es como que Logen vaya a soltar algún golpe derretido concreto para que luego Durin, yo qué sé, Durin aplique, Logen derrita. No. Logen aplica, Durin con el dragón negro derrite. Entonces el daño de Logen de hecho no es tan alto. Lo que sería alto si lo calculamos es el daño del equipo en total. Entonces claro, los multiplicadores si la comparamos con Skirk en un equipo de Permafrost son inferiores. A pesar de que el daño estable es decente, es muy elevado para ser de permanente, muy reducido para ser un promocional. Y luego
¿Algo más que añadir de Logen respecto a todo lo demás que ya conocemos? Pues básicamente tiene unos stacks que si el personaje fuera del campo hace un hit más grande de cierta cantidad, que es un múltiplo de su ataque, es decir, mucho texto. Si el de fuera del campo hace golpes más grandes, creo que eran 10.000 o 15.000, es decir, Durin principalmente, cuando derrita y todo eso, creo que incluso una Scoffy bien construida puede superar esto, pues él va a ganar unos stacks. Esos stacks le dan más daño en su habilidad elemental especial, tiene un elemental especial que se carga con stacks y con ataques normales para poder hacer un golpe más fuerte. Puedes tirar 2 elementales por rotación o hasta 3 si lo haces perfecto con alguna constelación, y cuando tiras todas las elementales especiales me parece que la ulti hace más daño porque ganas otra clase de stacks. Es mucho texto, pero es tan fácil como, si no recuerdo mal, no sé si la ulti va al principio o al final, pero spamear ataques normales y luego spamear la elemental cuando la tengas al cooldown, porque la vas a poder tener repetida con estos stacks 2 o 3 veces por rotación, y la ulti cuando toque y ya está. Entonces, de Logen no hay mucho más que comentar. Igual luego sale un equipo increíblemente bueno, igual luego sale alguna cuestión que no conocíamos, luego sale algún tipo de, no sé, sorpresa general que hace que Logen pueda ser un poco más. No creo que saquen un equipo nuevo entero para Logen como pasó con Barca, porque lo de Logen es distinto y Logen entra siendo ya peor que Barca de base. Así que poquito más. Esto es un vídeo para los que no vais a tirar, que os quedéis a gusto porque no hay mucho más que haga Logen, pero para los que vais a tirar, que sepáis qué equipos, qué roles y dónde puede encajar, para que os enteréis el contexto y para que sepáis cómo funciona el personaje, que esto sí que es importante. Y bueno, imagino que subiré build, que ha habido builds que no he subido o no he actualizado, como de Grizzly o como de Yoimiya incluso tal, y ya la gente, o de Linei, y la gente me funa, odias al personaje, con Chiori también, odias a Chiori, de que odio a Siswine, nadie me dice que odio a Siswine, ¿eh? Nadie me lo ha dicho. Pero la cuestión no es que los odio, los deje de odiar. Sí va a haber build de Logen. La cuestión es que si nadie los juega, si no sirven mucho en general, si el porcentaje de jugadores que los utilizan no son prácticamente relevantes, y si encima no ha cambiado nada desde la primera build, pues no hay mucho problema. Simplemente el personaje funciona exactamente igual y no ha cambiado nada. Así que sé que os hace mucha ilusión y a veces convertís la ilusión en atacar a los creadores de contenido, a las figuras públicas, porque no hacemos lo que alguna gente quiere, pero es muy probable que después de esta primera build de Logen, a menos que ocurra un milagro divino, no haya más contenido de Logen, porque es un personaje a día de hoy de relleno, como muchos capítulos de One Piece o de tu anime favorito. Es simplemente otro personaje más para seguir juntando ahí los personajes de Genshin, para que un día digan, tenemos 1000 personajes, y hagan un livestream diciendo que tienen el juego con más palabras de la historia de la humanidad y 1000 personajes, como Pokémon. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Bennett es muy bueno para Logen, quien lo quiera jugar free to play. Cuidaos mucho, tened muy buen día, no sean miñiminis. Y chaito, no sean miñiminis, esto es especial además.